para dedicar este espacio al Señor. Pues Padre amado, te damos las gracias en esta mañana por poder permitirnos una vez más estar aquí reunidos en este día, Señor, Sabbat. Señor, gracias por tu inmenso amor para nosotros, tu misericordia, Señor, por tu gracia. Señor, te pedimos que en esta mañana podamos seguir aprendiendo en todo lo que hagamos, seguir alabándote, glorificándote, Señor, por todo lo que eres, por todo lo que haces. Gracias te damos en esta mañana. Bendice a cada hermano, a cada matrimonio, a cada persona que esté aquí, Señor. Ayúdanos en todo lo que hagamos. Bendice a tu pueblo. En nombre de Yeshua oramos. Amén. Bien, podéis sentaros. Vamos a continuar. Directamente vamos a avanzar. Lo anterior que hemos visto, estuvimos estableciendo bases y fundamentos para el matrimonio, ¿no? Dijimos en boca de Salomón, ¿no?, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan, ¿no?, los que están, los edificadores. Entonces, las bases siempre hay que establecerlas obviamente en el Señor, ¿no? El Señor es la guía, su palabra es la guía, y sobre todo a la hora de conformar un matrimonio y de establecer pues los patrones, vimos los cimientos, ¿no?, cómo fue constituido el matrimonio desde Génesis. Estuvimos hablando pues la función un poquito así a rasgos generales del matrimonio y lo que representa. Estuvimos hablando que la gracia es una base sólida para poder construir un matrimonio. Pues ambos son pecadores, ¿no? Ambos necesitan el perdón, la justificación día a día del Señor. Y esto es algo que debe manifestarse en los cónyuges, en que están unidos en pacto y que aunque el pacto es de por vida, sabemos y hemos comentado, ¿no?, siempre va a haber fallas en una parte o en otra, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo de las Escrituras, en que también el pueblo, en esa figura, ¿no?, la esposa, era infiel muchas veces, ¿no? Y estuvimos hablando un poquito sobre esto, sobre algunos valores, el perdón, la gracia, y hablando pues un poco a rasgos generales de los fundamentos. Y hoy vamos a avanzar, no queremos extenderlo más, teníamos algo más que comentar, pero creo que es suficiente. Vamos a pasar a la parte segunda, que lo hemos titulado Guiando al Ideal. Y en esta parte vamos a estar comentando, pues, y yendo un poco más a la parte práctica y funcional, ¿no? Vamos a hablar de los roles del esposo, de la esposa, y vamos a hacer una pequeña introducción, pues como tenéis ahí en pantalla, si puedes, bueno, ir pasando ahí, José. Entonces vamos a abordar esta segunda parte, ¿no? Y ahí quiero que abramos los oídos y podamos entender, ¿no?, la palabra de Dios, porque Dios hace las cosas siempre con propósito, ¿no? Sabemos que Dios tiene un propósito detrás del matrimonio. Y el rol de la esposa y el esposo hay un propósito, ¿no?, a reflejar un estándar, a llegar, y todo esto obviamente está enfocado en Dios, quien es la causa última de todo, ¿no? Todo es por medio de Él y para Él, y el matrimonio es algo de la misma forma, ¿no? Y vamos aquí a dar lectura y ir comentando algunos puntos. Vamos a hacer una pequeña introducción. Y bien, entonces sabemos que dentro del pacto matrimonial, eso ya lo hemos definido, el matrimonio es un pacto, ¿no? Es un pacto entre un esposo y una esposa que se comprometen de por vida a ser fieles, a ser una sola carne, a representar a Dios también, como hemos dicho, que el matrimonio es para la gloria de Dios, ¿no?, es para hablar de Dios. Y hay diferentes responsabilidades que uno debe ejercer en el matrimonio. Los esposos tienen responsabilidades, las esposas también. Sabemos que Dios le dio al hombre la función de ser cabeza. Efesios 5:23. Vamos a leerlo, si lo puedes poner, José, rápidamente.
dice Pablo, y Efesios 5 es uno de los textos más detallados que nos hablan sobre los roles del esposo y la esposa, ¿no? Y vamos a estar comentando un poquito sobre estos versos. Y Efesios 5:23 dice así, dice: bueno, voy leyendo, dice, porque el esposo, Efesios 5:23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿no? Entonces, Dios le dio al hombre la función de ser cabeza, porque el esposo es cabeza de su esposa, dice Pablo, y así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, ¿no? El esposo representa, según Pablo, ¿no?, según su función, su propósito final del matrimonio, representar a Cristo, ¿no?, al Mesías. Y la función de la mujer es sujetarse, dice Efesios 5:22, vamos a leerlo. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Bien, entonces, una vez viendo cómo Pablo representa y da las funciones y los roles del esposo y la esposa, vamos a ir viendo lo que significa esto, ¿no? Y esto vamos a ir viéndolo bíblicamente y haciendo comentarios también actuales, ¿no? Bien, creí necesario empezar, ¿no?, por definiciones. Vamos a definir lo que es autoridad, ¿no? Obviamente el esposo es cabeza y en la Biblia el término implica autoridad, liderazgo, ¿no?, como veremos. Y sabemos que la autoridad no es imposición solamente, ¿no? O sea, algo que se impone por la fuerza. Sí, Dios es cabeza de la creación, ¿no? Cristo es cabeza de la creación y Él se impone, ¿no? Pero Él primeramente no lo hace la fuerza. Por eso el Señor vino como Cordero, ¿no? Él podía haber venido en gloria, ¿no?, imponer a toda y someter toda la creación por la fuerza, pero no lo hizo así, porque Él no es ese ejemplo en todo, ¿no? Entonces la autoridad no se basa simplemente en el poder, ¿no?, o en el estatus o en la condición, sino obviamente la autoridad va más allá, ¿no? Va más allá de eso. Y autoridad no es igual a imposición solamente, ¿no? Y de esa forma, pues obviamente la autoridad sería autoritarismo, ¿no?, cuando uno se impone sobre otro por la fuerza. Ni tampoco la autoridad va a implicar estar en un plano de superioridad o distinción sobre los demás, ¿no? Obviamente sabemos que todos somos creados a imagen de Dios, ¿no?, los hombres, los humanos. Y a todos se nos ha dado, pues, un valor, ¿no? Obviamente cuando hablamos del valor como humanos, o si todos tenemos el mismo valor, diríamos que sí, ¿no? Para los ojos de Dios, Él dice que quiere que ninguno se pierda, ¿no?, ningún hijo suyo. Obviamente Dios estima de la misma forma al hombre y a la mujer, ¿no?, al niño, a la niña, al anciano, ¿no? Él a la raza, a Adán, ¿no?, le da la misma estima, ¿no?, y la misma distinción. Y bien, seguimos. En término autoridad, la palabra, ¿no?, en español se deriva del verbo aullere en latín, que quiere decir ayudar a crecer, ¿no? Ayudar a crecer, autoridad. Es interesante, ¿no? Obviamente bíblicamente implica más cosas, ¿no?, la palabra autoridad. De hecho, en el boletín primero hablamos un poquito de eso, en la parte de la palabra del mes. Se habla un poquito de esto, ¿no?, de la autoridad. Dice: encontramos en los evangelios que Yeshua desaprobó el ejercicio de la autoridad de un individuo sobre otro, ¿no? Y esto lo hablaba muchas veces en parábolas, y abogó por la inversión del estatus, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, Marcos 9:33, para que veamos que la autoridad, según Dios, no siempre implica imposición, ¿no? De hecho, casi nunca implica eso. Como he dicho, Él sí va a venir en autoridad en los días finales, y ahí sí podremos decir que se aplicará la autoridad por imposición, ¿no?
sobre todo para aquellos que le rechazan, porque él dice que va a sujetar a las naciones, ¿no? Las va a someter. Y en Marcos 9:33, ahí te pido, José, más rapidez para avanzar, dice quién es el más importante, ¿no? El título. Dice, llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa. Jesús les preguntó qué venían discutiendo por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Yeshua se sentó, llamó a los 12 y les dijo, ¿no? Y aquí nos rompe toda autoridad, ¿no? Toda autoridad que uno pueda pensar terrenalmente, ¿no? Dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, ¿no? Y esto lo estoy diciendo porque la autoridad obviamente implica, ¿no? Y sobre todo a las cabezas. Hoy vamos a hablar un poquito de las cabezas. Pues bueno, no sé si llegaremos a abarcar todo, pero la autoridad, el liderazgo no es imposición, ¿no? Por la fuerza. Implica, y es una tarea muy ardua y muy difícil, que sin la ayuda de Dios y la ayuda idónea de la mujer, el matrimonio fracasa, ¿no? Y eso es el enfoque que queremos dar. Y la autoridad ejerce eso, ¿no? Ejerce muchas cosas que vamos a estar viendo. También afirmando que el ejercicio del poder ponía en peligro la intimidad, instó a la humanidad la cooperación y la abnegación. Juan 15, verso 15. La inversión de la dinámica entre el hombre y la mujer es un tema recurrente en la Biblia, ¿no? Y aquí es interesante porque estuvimos hablando, ¿no? Que en la caída, cuando dice, ¿no? Eso lo vimos en Mateo, que la mujer quiere, como dice, el deseo de la mujer, ¿no? Quiere a su marido, ¿no? Y estuvimos hablando que ese deseo es invertir, ¿no? Que hablan del nuevo pacto, ¿no? Jeremías 31:31. Y el nuevo pacto es que ir al original de Dios, ¿no? Es ir al propósito último, a lo que apunta, ¿no? Al telos, ¿no? Como diría Pablo, ¿no? A la finalidad, ¿no? Última de las cosas. Y dice aquí el profeta Jeremías, haciendo estas narraciones que hace, ¿no? Como por decimos, poéticas, ¿no? Y hablando de la esposa de Israel, dice, ¿hasta cuándo andarás errante, hija infiel? ¿No? El Señor creará algo nuevo en la tierra, ¿no? Interesante, ¿no? La mujer, dice aquí la NBI, regresará a su esposo, ¿no? Si veis en otros textos, la Biblia de las Américas, la Reina Valera, dicen la mujer rodeará a su esposo, ¿no? Me gusta esta traducción. Obviamente sabemos que el propósito último, y cuando dice creará una nueva cosa, muchas veces cuando dice la Biblia que hará algo nuevo, ¿no? No siempre quiere decir que es algo nuevo diferente a lo antiguo, ¿no? Porque el nuevo pacto no es totalmente antitético al antiguo pacto, ¿no? Entonces, sí, cuando habla de los cielos nuevos y nueva tierra, pues podemos decir que son cosas ya más profundas, ¿no? Pero no siempre que se utiliza esa palabra nuevo quiere decir que sea totalmente diferente, ¿no? Aquí yo veo este texto, Jeremías 31:22, como algo nuevo, ¿no? Volviendo a lo que es el original de Dios, ¿no? Antes de la caída. Es decir, la mujer regresará a su esposo, la mujer regresará a la autoridad que Dios le dio al varón y a la mujer como al original, ¿no? Es interesante este verso, ¿verdad? Entonces, la autoridad, vamos a seguir definiéndola. Si quieres leer tú, la próxima. ¿Tienes ahí, no? Sí. La 45. En las relaciones matrimoniales observamos un sano equilibrio de poder que Dios promueve. Aunque Sara obedecía a Abraham, Dios le ordenó que hiciera caso de lo que le dijera su mujer y lo cumpliera. Aquí es interesante, ¿no? Esto lo vamos a comentar cuando ya nos centremos en la cabeza y en el cuerpo, ¿no? Y obviamente hay un sano equilibrio, ¿no? Nosotros creemos pues en que los dos se complementan, ¿no? Que se
se complementan unos a los otros, ¿no? Y obviamente la mujer tiene una función, el hombre tiene una función, y la mujer no es menos por ser cuerpo, ni el hombre es más por ser cabeza, como dijimos, ¿no? Encontramos este equilibrio que Dios promueve, ¿no? Y hablamos que en el original, ¿no? En el matrimonio original, el sometimiento de la esposa era tan equilibrado, ¿no? Tan perfecto, que hasta la esposa, pues dice la Escritura, ¿no? En Génesis capítulo 2, que los dos sometían a la creación y la juzgaban, ¿no? En un perfecto equilibrio. El hombre como cabeza, la mujer como cuerpo, ¿no? Pero no había variotonos, ¿no? Por decir así. No había diferencias o problemas, ¿no? En esa armonía, hasta la caída. Y encontramos, por ejemplo, que Dios, ¿no? Le dice a Abraham, ¿no? Que obedeciera, o sea, a Sara, perdón, le dijo que obedeciera a Abraham, pero Abraham sabía, ¿no? Que también Sara, su esposa, Dios hablaba con ella, ¿no? Y Dios le inspiraba también dirección a ella, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a leer Génesis 21:12, ¿no? Este pasaje lo recuerdo bien. Dice, y esto me lo decía mi pastor, ¿no? Cuando nos casábamos, dice, escucha a tu mujer, ¿no? Escucha a Sara. Dice, pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Dice, hazle caso a Sara. O sea, aquí, fíjate, ¿no? Dice, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. O sea, hay muchas veces, y esto lo hablaremos más adelante, ¿no? Que autoridad no siempre significa que el hombre tiene la dirección correcta, ¿no? Siempre. Sí, obviamente es el que guía, ¿no? Pero tiene que estar en consonancia también con la esposa, ¿no? Y escuchar a su esposa. Eso lo hablaremos más adelante, ¿no? Y lo detallaremos más adelante. Por ejemplo, vamos a leer 1 de Pedro 3:6 para seguir reforzando este punto. Y aquí Pedro también pone el ejemplo de Sara. Y aquí del sometimiento de Sara, ¿no? Él habla de las mujeres piadosas como de antaño, ¿no? Si leemos desde, por ejemplo, desde el verso 4, ¿no? Y esto le habla a la mujer. Bueno, vamos a leer del verso 3. Bueno, vamos a leer desde el 1, que es interesante. Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Esto también lo comentaremos más adelante. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes, mujeres, no sea solo la externa, que consiste en adornos, tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la procedente de lo íntimo del corazón y consistente en un espíritu suave y apacible. Fíjate cómo dice, ¿no? Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y dice, así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Fíjate, que esperaban en Dios. Esto también lo comentaremos luego. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham, ¿no? Y pone el ejemplo, y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Y sigue con los esposos, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, encontramos en Proverbios 31, ¿no? Esto también lo hablaremos cuando hablaremos de la esposa, ¿no? Ahí en Proverbios 31 se nos habla de una mujer que obviamente se somete a su esposo, ¿no? Es corona de su esposo, como dice Salomón. Pero el ser corona de su esposo no implica, o ser una mujer sometida a su esposo no implica que sea subyugada, ¿no? Que sea silenciosa, que sea, por decir así, un robot que tenga que hacer todo lo que su esposo le diga, ¿no? Vemos en Proverbios 31 que es una mujer que tiene una cierta independencia, ¿no? Obviamente sometida a su esposo. Eso lo hablaremos más adelante. Y obviamente porque su esposo está sometido a Dios y ella está sometida a su esposo.
y los dos están en armonía y ella misma goza del firme apoyo de su marido, ¿no? De hecho, Proverbios 31 vemos a una mujer que es hasta autónoma en el sentido de que se levanta por la mañana, ¿no? Teje, hace sus negocios también, ¿no? Los vende, etcétera. Eso lo hablaremos más adelante. Encontramos, por ejemplo, que esa armonía se daba en los apóstoles, ¿no? Solo sabemos, bueno, en el caso de Pedro más detallado, ¿no? Por la suegra que tenía y luego porque Pablo habla en 1 Corintios 9:5 sobre su esposa. Encontramos que Pedro y otros discípulos compartían su ministerio con su esposa, ¿no? Entonces sus esposas también estaban ejerciendo el ministerio con sus esposos. Y en las 6 referencias dice a las labores misioneras de Priscila y Aquila. Su nombre es curioso, ¿no? Y esto lo hablan muchos. Pues parece que Priscila tenía más dones que su marido, ¿no? Y esto también se puede dar, esto lo hablaremos más adelante, ¿no? De hecho, Priscila era una mujer, parece ser, pues, que era muy sabia, ¿no? Era una persona sabia, era una persona que tenía, pues, muchos dones, ¿no? Quizás, posiblemente más que su esposo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir si una mujer, pues, tenga más sabiduría, más preparación que su esposo, ¿no? Que ejerza la cabeza o el liderazgo, ¿no? Y vamos a ir viendo lo que es cada cosa, ¿no? Porque vamos a ver que ser cabeza es una misión que solo se puede cumplir en Dios, ¿no? Porque es una misión tan difícil y tan diferente, ¿no? Y tan, bueno, un estándar tan alto, pero iremos ahondando, ¿no? Bien, dice la autoridad última en un matrimonio es la que pertenece a Dios, obviamente, ¿no? Al fin es que el esposo está sometido a Dios, pero obviamente cada uno tiene su rol y debe de honrar su rol y procurar de cumplir, ¿no? Su función. La autoridad debe estar basada, obviamente, no en imposición, como hemos dicho, sino en afectividad, en amor, ejercida y reconocida de forma natural. La autoridad no se otorga, se gana y se reconoce sin necesidad de utilizar la fuerza de la imposición, ¿no? Obviamente la autoridad no es algo que se otorga y se la otorga a cualquiera, ¿no? Se gana en el sentido de que, aunque es un don de gracia, ¿no? Pero sabemos que pues hasta la salvación depende del creer, ¿no? Dice creer en Cristo, ¿no? Y seguir a Cristo. Por ahí estuvisteis comentando ahí en el grupo, ¿no? De tomar la cruz y todo esto. Obviamente eso implica el creer, ¿no? El creer es un pack completo. No simplemente es una convicción, no es una convicción mental, ¿no? Es una condición de vida, es algo que también, de cierta manera, es por gracia, pero uno debe de colaborar en ello, debe de aportar en ello, ¿no? Pero no se gana por la fuerza. Alguien con autoridad es alguien que vive en el mismo plano, creencia y experiencia. En la Biblia, y aplicado al contexto del matrimonio, la autoridad del hombre como cabeza implica un principio de responsabilidad, y eso lo vamos ahora a ver a la hora de proteger y suplir las necesidades de su pareja y familia. También hay que hablar de un principio de liderazgo entendido como capacidad de tomar decisiones y de resolver problemas. Dado que por nuestra naturaleza los hombres desarrollamos más la parte de nuestro cerebro que trabaja con lo lógico, lo racional, lo práctico, los proyectos y la exploración, ¿no? Esto lo dice Juan Valera y Mar Molina, que son dos pastores, ¿no? Que han dedicado su ministerio a formar matrimonios espirituales, ¿no? Y el hombre es más a los proyectos, ¿no? A las ambiciones. Así somos los hombres, ¿no? A lo lógico, a comprender las cosas, a lo mecánico, a comprender cómo funciona, ¿no? Un motor, cómo funciona una caldera, ¿no? A una mujer lo que quiere es que salga el agua caliente, ¿no? No le importa cómo. El hombre muchas veces, ¿no? Tiende quiere saber las cosas, ¿no? A la exploración, quiere explorar, quiere ver. Bien. Y sigue aquí diciendo sobre esto, dice, por supuesto sin que esto implique ningún tipo de menosprecio hacia la mujer, que desarrolla otros aspectos que el hombre le cuestan más. Es más intuitiva, ¿no?
intuye quizás los problemas, ¿no? El futuro, por decir así, ¿no? Las causas que nos puedan llevar a tomar decisiones. Por eso es importante atender a la esposa, porque muchas veces uno como cabeza, y esto lo vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar detallado, con muchos puntos muy interesantes, ¿no? Pero muchas veces uno quiere como hombre emprender un proyecto, ¿no? Un negocio, no sé, una misión, algo, lo que sea, ¿no? Pero la mujer a Dios le ha dado también un don, ¿no? Y es el don de la intuición, ¿no? Las mujeres son muy intuitivas, también son muy empáticas, tiene una visión más globalizada de las causas, de los problemas. No digo que siempre sea así, ¿no? Hay excepciones, obviamente, pero si cogemos a 1 millón de hombres y 1 millón de mujeres, pues vamos a tener que la balanza en algunos puntos se va a un lado o a otro, ¿no? Más facilidad de expresión o comunicación. Bien. Por tanto, hablamos de distintas capacidades que unidas forman el concepto de complementariedad, ¿no? Que se complementan, que hemos dicho ya, ¿no? Bien, en cuanto al término sujeción o sujetarse, que lo veremos cuando hablemos de la mujer, pero así un detalle, o sea, haciendo la introducción, tiene que ver con el hecho de que la mujer apoye y refuerce a su marido. Pues muy lejos de significar servilismo o vasallaje, implica que la mujer posee la capacidad para anular o valorar a su marido, para animarlo a que asuma su papel de cabeza o para convertirlo en una triste caricatura de lo que es ser hombre, ¿no? Esto sí también lo vamos a ver y vamos a dar, porque por ahí, ¿no? Muchos, yo como hombre, sí he hablado mucho a los hombres, ¿no? Y alguno me ha venido, bueno, sí, o sea, nos estás tirando piedra a nosotros. Y en esta sección vamos a ver unas advertencias a las mujeres, ¿no? Y son unas advertencias que tenemos que escuchar, ¿no? Sobre todo las casadas, ¿no? Y en esta última parte que hemos hablado, es muy importante que la mujer pueda valorar a su esposo. Hemos leído primera de Pedro, ¿no? Que dice que espera en Dios. Muchas veces la mujer se frustra porque su esposo no es la cabeza que quiere ser y quiere actuar, ¿no? Pero dice primera de Pedro, ¿no? Que espere en Dios, ¿no? Que ore por su marido. Y veremos algunas cosas interesantes en lo que es ser cuerpo, ¿no? Espiritualmente hablando. Bien, sigamos. Vale, esto también lo añadí, me pareció interesante. Vamos a ir un poco progresivamente en las escrituras. Vamos a ver algunos indicios que tiene el Tanaj, ¿no? Porque sabemos que los roles del esposo y la esposa son más implícitos, ¿no? Están más detallados en el Nuevo Testamento, ¿no? Eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, no estén. Wow. Está bien. ¿Quieres tú seguir aquí o no? Continúa. ¿Cómo? ¿Quieres tú seguir aquí? Eso no quiere decir, como he dicho, que en el Tanaj no estén, ¿no? Están explícitos, ¿no? Y vamos a ver algunos vamos a ir, como digo, progresivamente viendo algunos indicios. Ahí está. Dice, el Antiguo Testamento no contiene una descripción de funciones, literalmente, ¿no? Como dice Efesios capítulo 5, por ejemplo, el esposo debe proteger, proveer a la esposa, y lo dice directamente al esposo, ¿no? Y otras cosas. Aunque sí que hay algunas también implícitas, y vamos a ver, por ejemplo, Éxodo, y veremos algunas leyes para los maridos, ¿no? Dice, sin embargo, es posible inferir algunas de las principales responsabilidades de los maridos hacia sus esposas a partir de varias porciones de las escrituras hebreas. Bien, resumiendo todo el Tanaj, encontramos estos 3 puntos, ¿no? Explícitos en las funciones del esposo y la esposa. El hombre, en este caso del hombre, ¿no? Amar y querer, primer punto, a su esposa y tratarla con respeto y dignidad. Segundo punto, ser el principal responsable de la unión matrimonial y la máxima autoridad sobre la familia.
Tercer punto, proporcionar alimentos, ropa y otras necesidades a su esposa. Y bien, vamos a desarrollar brevemente estos 3 puntos, yendo por el Tanaj. En primer lugar, hemos dicho, el primer punto, el hombre debe de amar y apreciar a su esposa y tratarla con respeto y dignidad. Bien, de esto ya hemos hablado largo y entendido, Génesis 1 y 2. Y se desprende que la mujer, al igual que el hombre, ha sido creada a imagen de Dios, se le ha encomendado que junto con él llene y sojuzgue la tierra, como su ayudante idóneo y compañera para llenar la tierra y someterla. Como su complemento proporcionado por Dios, ella es digna, obviamente, ¿no? Como ayuda idónea, ella es digna y creada a imagen de Dios. Es digna de pleno respeto y dignidad y debe ser apreciada como su compañera, interesante esto, compañera y amiga de confianza. Como estipula el relato fundacional de la creación, para unirse a su mujer el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y establecer una nueva unidad familiar. Parte de su unión matrimonial será la procreación de descendencia. Bien. Seguimos. Segundo punto. Segundo lugar, de la creación del hombre antes que la mujer, los escritores bíblicos posteriores, por ejemplo Pablo en 1 Corintios 11, deducen con razón que el hombre es el principal responsable de la unión matrimonial y la máxima autoridad sobre su familia, incluida su esposa. Así lo confirman también otros indicadores de los primeros capítulos del Génesis, que ya los hemos hablado, como el hecho de que el hombre ya se dedicara a su tarea de someter la tierra, ¿no?, al dar nombre a los animales antes de la creación. Aquí vemos que la autoridad máxima es el hombre, ¿no? De hecho, se denomina a la mujer ayuda idónea. Obviamente una ayuda es una ayuda. Al hombre no se le dice que es una ayuda idónea, se le dice a la mujer, ¿no? Entonces el hombre fue creado primero, como dice Pablo en 1 Corintios 11, por tanto él es la autoridad principal, ¿no? El hecho de que el hombre, por ejemplo, también fuera el destinatario, que lo hemos hablado, en el orden de guardar el jardín del Edén, ¿no? Eso fue antes de la creación de la mujer. Y también el hecho de que el hombre diera nombre a la mujer, ¿no? De hecho, son las únicas, o es la primera expresión humana que encontramos en la Biblia, ¿no? Cuando dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, encontramos a Adán por primera vez hablando, ¿no? Y lo hace a declaración de la mujer, Génesis 2:23. Entonces, ese es el segundo punto, extraemos ese principio y seguimos. También puede inferirse de que Dios llamará al hombre y no a la mujer, eso lo hablamos en la caída, también lo hablamos, responsable del pecado de la humanidad, ¿no? No fue hasta que Adán tomó del fruto que el hombre le pidió cuentas, ¿no? Y se lo pidió a Adán, no se lo pidió a Eva, ¿no? Entonces encontramos el papel y el rol del hombre, del marido, siendo cabeza en el Tanaj ya desde el principio. A pesar de que él fue el segundo que comió, como hemos dicho. Aunque la caída, segundo, distorsionó la forma en que los hombres ejercieron su jefatura en las generaciones posteriores, Génesis 3:16, ¿no? O sea, el hombre, la consecuencia es que el hombre se iba a, dice, tu deseo a la mujer será sobre tu marido, pero él se enseñoreará de ti, ¿no? Y la consecuencia de la caída es que así fue durante toda la historia, ¿no? La degradación del matrimonio, el hombre tomó ahí sí su autoritarismo, ¿no? Y por eso encontramos que la sociedad bíblica era una sociedad patriarcal, ¿no? Sobre todo las naciones paganas eran unas sociedades, y eso lo hablaremos en el siguiente punto, ¿no? Siempre eran dadas a ejercer autoridad sobre el hombre, sobre la mujer, ¿no? Entonces, eso se fue degradando y los hombres no debían eludir la responsabilidad de que Dios le había dado de estar a cargo de su matrimonio y su familia. A pesar de la caída, seguía en vigente el papel del hombre, aunque la tendencia del pecado fue que el hombre iba a someter a la mujer a la fuerza, ¿no? Bien, la responsabilidad primordial y la autoridad última del hombre se observan sistemáticamente en el modelo del Antiguo Testamento de hombres de cabezas de familia. Un sistema que comúnmente se denomina patriarcado, pero como lo denomina Daniel Block, que es mejor describirlo en la sociedad israelita como patriocentrismo, ¿no? O sea, la familia está, el hombre es, por decir así, el centro de la familia, ¿no? El que lleva a la familia, que ejerce el liderazgo de la familia,
¿no? Con sus funciones, obviamente, que hemos visto ahora, ¿no? De ser pues el que guía, ¿no? El que, vamos a ver, como vamos a ver el próximo punto, que no descuida las necesidades de su familia, etcétera, ¿no? Entonces, ese término patriocentrismo me gusta más que patriarcado, ¿no? Porque el patriarcado tiene muchas veces una connotación, sobre todo en estos tiempos, negativa, ¿no? El patriarcado, se habla tanto de eso, ¿no? Bien. Y en tercer lugar, el marido debía proveer a su mujer de comida, ropa y otras necesidades, ¿no? Entonces encontramos un texto explícito en Éxodo 21:10, ¿no? Si queremos, lo puedes poner, José. Aunque este texto está hablando de los esclavos, ¿no? Aquellos maridos, aquellos hombres que tenían esclavos. Es el famoso pasaje que dice: si un esclavo le quiere a su amo y está a gusto su amo, que le horade su oreja, ¿no? Y se junte a su dueño, ¿no? Porque sabemos que la esclavitud tenía un tiempo, ¿no? No era... Muchas veces la esclavitud era algo, obviamente, por un descuido moral de la persona, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, uno se metía en cosas que no debía y debía dinero, pues para pagar su deuda se hacía esclavo de aquel que le debía dinero, ¿no? Durante 7 años, y a los 7 años, pues llegaba el semitá, ¿no? Y luego también estaba el año de los jubileos, y quedaban libres, ¿no? Pagaban su deuda. Y bien, en Éxodo 21:10 encontramos explícito pues algunas funciones del esposo, ¿no? Y aquí Dios, por medio de Moisés, está regulando pues el pecado del hombre, ¿no? Aquí, porque esto no es el ideal, estas leyes no son las ideales. Obviamente al hombre no se le da tener concubinas y esta ley regula eso, ¿no? Vamos a ver Éxodo 21:10. Dice: si toma como esposa a otra mujer, eso no es el ideal, ¿no? Esa ley no es ideal, esa ley es casuística, por la casuística del pecado. No podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales. Fíjate cómo dice. Ni, ¿qué dice? De su alimentación y vestido, ¿no? Entonces encontramos y subyacemos que en el Tanaj también están estos principios de responsabilidad del varón, que es cuidar y sustentar a su familia, a su esposa. Aun si el marido se ha salido del marco original del matrimonio y ha tomado otra esposa, ¿no? No debe de faltar a sus derechos conyugales, aunque tenga otra esposa, ¿no? Interesante, ¿no? Bien. Este pasaje, como hemos dicho, estipula que no debe su comida y su... Según este pasaje, las obligaciones del marido hacia sus esposas se definen como la provisión de alimentos, ropa y derechos maritales, respectivamente. Bien. Entonces estamos viendo cómo ya hay muchas leyes explícitas del rol del marido, ¿no? Seguimos. Esto circunscribe, dice, la responsabilidad del marido de proporcionar a su esposa también paz. Y eso lo encontramos en el texto tan famoso de Ruth, ¿no? Cuando Ruth la moabita, con su, creo que era su suegra, Noemí, ¿no? Su esposo muere, ¿no? Y ella quiere ir a Boaz, ¿no era? Boaz, su hermano puede ser, no recuerdo exactamente, su familiar cercano, y lo denomina de esta manera en Ruth 1:9, ¿no? Y habla de hallar descanso, ¿no? Porque también la esposa, el rol del marido es dar descanso a la esposa, dar una seguridad, dar una permanencia, ¿no? Esto también lo hablaremos. Bien, se consideraba entonces que las funciones y responsabilidades de las esposas, ahora vamos a hablar de las esposas en el Tanaj, ya hemos hablado de los esposos, hacia sus maridos eran esencialmente 3 también. Proporcionar a sus maridos hijos, especialmente varones, administrar el hogar y proporcionar a su marido compañía. Eso lo encontramos explícito en el Tanaj, en la Biblia hebrea. Bien. Sí, bueno, estaba leyendo la nota que decía descanso, ¿no? Como apunta aquí, que también una tarea de los maridos hacia sus esposas era darles un entierro adecuado cuando morían, ¿no? Génesis 23:16, etc. Bien.
Entonces vamos a hablar de las esposas, algo que extraemos explícito del Tanaj. Dice, en cuanto al primer deber de la esposa, el de dar hijos al marido, sobre todo varones, en la antigüedad la gente se casaba, ¿no?, para tener hijos, de acuerdo con la creencia de que los padres vivían en sus hijos, ¿no? Obviamente la sociedad ha cambiado mucho. Para hoy en día, y eso lo hemos hablado, las familias pues crecían más económicamente si tenían hijos varones, ¿no? Porque los hijos varones irían al campo, irían a trabajar y traerían prosperidad a la casa, ¿no? No existía, eso fue hasta los griegos con la paideia, ¿no?, por la formación, las escuelas, ¿no? Antiguamente en la sociedad del Medio Oriente no había eso. Eso lo desarrollaron más los griegos, sobre todo, ¿no?, en recibir más pedagogía, más culto, cultura, ¿no?, etcétera. Antigüedad era, tú tenías un hijo, sobre todo si era varón, y era una fuente económica, ¿no? Y las familias buscaban eso, buscaban prosperar, buscaban tener más abundancia, porque también en la antigüedad no es como hoy. Hoy te quedas sin trabajo y te vas al paro y tienes un sustento asegurado, algunos, ¿no? Otros se la ven y la desean. O vas a Cáritas y te dan una bolsa de comida. Antiguamente no, antiguamente también habían sequías, habían hambrunas, eran muy comunes. Y una familia necesitaba almacenar, tener sus víveres, tener sus lugares, y sobre todo los hijos eran pues una fuente de ingresos y de seguridad, ¿no?, para la familia. Entonces encontramos que eso lo refleja el Antiguo Testamento, ¿no?, de que siempre el tener un hijo varón era motivo de alegría para el hombre, ¿no?, para la familia. Bien, tener un hijo era la contribución más noble que una esposa podía hacer a su marido y a su hogar. Era otra mentalidad, ¿no? Hoy en día es al revés también. Obviamente porque el mundo es también difícil, es diferente, ¿no? Por el contrario, no hacerlo se consideraba una desgracia. De ahí que en el libro de Génesis vemos a Raquel frustrada, ¿no?, desesperada por no haber dado hijos a Jacob, ¿no? Y cuando más tarde Dios le permite concebir, ella lo interpreta como que Dios le ha quitado, ¿no?, su reproche. Génesis 3:31. Y hay más razones detrás de su desesperación, ¿no? Sabemos que también hay más razones. Pero una de esas también era eso, ¿no?, prosperidad. Pero hay más razones y espirituales, ¿no? Bien. En segundo lugar, las esposas debían administrar su hogar, cumpliendo el mandato divino de mantener el jardín del Edén antes de la caída de la humanidad, ¿no? A este respecto, las responsabilidades de la esposa en el antiguo Israel incluían, como dice la Mishnah en Ketubim, cocinar, vestir a la familia, cuidar el huerto y cosechar el grano. O sea, eso era lo que una mujer judía del primer siglo hacía, ¿no?, en la casa, administrar su hogar, ¿no? También se desprende del jardín del Edén. Ellos también el mandato divino era mantener el jardín, ¿no? Posiblemente la mujer, no sabemos, detalladamente no se dice, el hombre se dedicaba más a someter, a juzgar, ¿no?, a administrar, y la mujer a lo mejor a mantener, ¿no?, el jardín, a tenerlo más ordenadito, no sé, no sabemos. Estos son aportes, notas, ¿no?, al margen mías, pero no sabemos. Bueno, si quieres sigue tú, pues estoy hablando yo solo. Dale tú. Sin embargo, aunque existía una división general del trabajo en este sentido, los límites no eran rígidos y algunas de estas actividades no se limitaban exclusivamente a las mujeres. Interesante esto, vamos a escucharlo. Así Abraham, en Génesis 18 del 1 al 8, Lot y Esaú participan en la preparación de las comidas en el Antiguo Testamento. Las esposas también debían supervisar a los sirvientes que participaban en las tareas domésticas. Más adelante analizaremos con más detalle el ejemplo de la mujer de Proverbios 31, que representa muchas de estas funciones y responsabilidades. Eso es. Aquí encontramos pues algunas actividades que no solo eran exclusivas para los hombres, ¿no? Uno podría decir, sí, en el anterior punto hemos hablado de que la mujer debía administrar su hogar, ¿no?, cocinar inclusive, ¿no? Pero eso no quiere decir que solo lo hiciera la mujer. Podría ser que, como hemos dicho, en función también de los dones del hombre y de la mujer, hay hombres que se le dan muy bien cocinar y las mujeres no es lo suyo, ¿no? Deberían esforzarse por ello,
¿no? Y aquí hablo un poquito como hombre y como veía a la mujer, y yo veo a mi esposa que ella se ha esforzado a lo mejor en agradarme, cocinar platos que me gustan, ¿no? O porque ella viene de otro contexto diferente al mío. Por eso compramos la Thermomix. Bueno, Si no- si no, pero eso no si quiere no- decir que según los dones de cada uno, puede ser que a Abraham se le dieran muy bien las lentejas, ¿no? O lo que sea, y las quisiera hacer, ¿no? En el episodio cuando lo que sea, ¿no? O una barbacoa, a los hombres se les da bien las barbacoas, ¿no? Siempre está esa foto, ¿no? O esa figura del hombre haciendo la barbacoa y todo esto, ¿no? Bueno, en Proverbios 31 es muy interesante, nos gustaría detenernos ahí. Nos detendremos un poquito más adelante porque es un capítulo muy importante hablando a la mujer. Pero vamos a terminar en el tercer punto, sobre las responsabilidades y el papel de la mujer en la Biblia hebrea, que encontramos a grandes rasgos brevemente. Entonces, en tercer lugar, de acuerdo con el propósito original de Dios al crearla, a la mujer, la esposa debía proporcionar también compañía a su marido, ¿no? Que dice, no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios, ¿no? Entonces, una de las funciones también de la mujer en el Tanaj era dar compañía a su marido, ¿no? Cuando un hombre, pues, necesita compañía, ¿no? Necesita una mujer, porque no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Mm. Sigue, sigue. En tercer lugar, de acuerdo Ese con ese era el próximo. aunque legalmente era su subordinada, lo ideal era que la esposa sirviera como confidente y amiga de confianza de su marido. Eso es muy interesante. Vamos a leer ese pasaje que es hermoso, Malaquías 2:14, porque ese es el ideal también alcanzar las esposas, ¿no? Y bueno, los esposos. Mm. Dice, y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es, y esa palabra, ¿no? Utiliza la palabra compañera, ¿no? Esa palabra implica amistad, implica coparticipación, implica intimidad, ¿no? Amistad profunda, ¿no? Entonces, vemos que la mujer está diseñada como confidente para su marido y persona máxima de confianza, ¿no? Y de esto lo hemos hablado, creo que hablé en Mateo de esto, ¿no? Sí, los hombres tendemos a tener, bueno, las mujeres también, amigas, amigos, ¿no? Pero bíblicamente, idealmente, no tiene que haber alguien más íntimo, más confiable que tu cónyuge, ¿no? Entonces encontramos que la mujer está creada para eso, para crear intimidad y amistad fiel al marido, ¿no? Bien, ¿seguimos? La confianza mutua y la intimidad, características de un matrimonio ideal, se celebran en el Cantar de los Cantares, del que hablaremos más adelante. Esos pasajes son muy bonitos, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, Cantares 2:16. En esos pasajes sabemos que Cantares es un libro muy poético, muy simbólico también. Encontramos mucha sustancia de lo perfecto, de lo ideal, del amor de Dios con su pueblo. Y por ejemplo en Cantares 2:16 dice, bueno, mi amado es mío, yo soy suya, él apacienta su rebaño entre azucenas, ¿no? Se pertenecen, ¿no? Hay una amistad profunda, hay un lazo profundo, ¿no? Y hay otros textos más, ¿no? Cantares 6:3, vamos a leer por ejemplo ese pasaje. Dice, yo soy de mi amado, igual, y mi amado es mío, la paciente entre los lirios, ¿no? Eso lo hemos cantado. Y 7:10, bueno, sigue en esa misma idea, ¿no? De esa confianza mutua e intimidad, que solo caracterizan a ese matrimonio ideal. Bien. Entonces, ahora seguimos. Ya hemos tenido los antecedentes del Tanaj, de la Biblia hebrea, hemos sacado principios
y el papel de las responsabilidades tanto del marido y de la mujer. Vamos a recordarlos y vamos a dejarlo aquí. El próximo sábado, en esposos, abrir los oídos, vamos a hablar a los maridos, ¿no? Posiblemente lo hablaremos en 2 sábados. Va a ser créeme, va a ser de mucha bendición esta parte, muy práctica, muy sustancial, muy espiritual, muy física. O sea, va a abarcar todos los ámbitos que podamos interiorizar y podamos vivir en todas las áreas que se puedan. Quiera el Señor que nos hable a los esposos. Serán 2 sábados que hablaremos de esto y 2 sábados que hablaremos de las esposas. Voy a volver a recordar lo último que hemos hablado para cerrar. No quiero entrar al esposo y quedarme ahí y ya, ahí dejarlo en media. Entonces hemos dicho que encontramos principios subyacentes en el Tanaj para el esposo y el marido en sus responsabilidades hacia sus esposas y sus papeles en 3 puntos generales que hemos dicho. Eso está en la 48. Primero, amar y querer a su esposa y tratarla con respeto y dignidad. 2, ser el principal responsable de la unión matrimonial y la máxima autoridad sobre la familia. Y lo hemos desarrollado brevemente, ¿no? Y 3, proporcionar alimentos, ropa y otras necesidades a su esposa. Eso frente al marido, ¿no? Y ahora frente a la mujer hemos extraído los siguientes principios en su papel y responsabilidades de sus esposas hacia sus maridos en el Tanaj. Primero, proporcionar a sus maridos hijos. Segundo, administrar el hogar. Y tercero, proporcionar a su marido compañía, ¿no? Estos son los 3 principios que hemos sacado en las Escrituras, ¿no? Entonces, en los próximos sábados, estaremos hablando a los maridos, en los próximos 2 sábados, muy importante, ¿no? Y sé que va a ser de mucha bendición para todos, no solo para los casados, sino también para todos, ¿no? Y luego para las esposas dedicaremos otros 2 sábados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí, no quiero entrar pues al próximo, al rol del esposo, y dejarlo ahí al aire, porque vamos a ser muy implícitos, muy implícitos, ¿no? Muy interesante va a ser. Y bueno, quiera que el Señor, con su ayuda, que podamos ir a toda esta sustancia que el Señor nos quiere hablar, ¿no? Y que nos habla las Escrituras y que nos habla también actualmente, ¿no? Porque actualmente enfrentamos retos, enfrentamos inquietudes, enfrentamos proyectos, enfrentamos muchas cosas como, en este caso, como maridos, y debemos de ver bíblicamente lo que el Señor pues nos quiere que lleguemos a alcanzar, ¿no? Nos marca obviamente el ideal y que no solo quiere, sino nos va a ayudar, ¿no? En base a todo lo que vamos a exponer. Y luego a las esposas de la misma forma, ¿no? Habrá advertencias a las esposas y habrá advertencias, ¿no?, también a los esposos como cabeza, ¿no? Y responsabilidades. Y bueno, pues sin más vamos a dejarlo aquí, en esta introducción, ¿no? Guiando al ideal. Y bueno, espero que los próximos estaremos yendo más al grano en cada punto, ¿no? En cada función y rol. Pues vamos a dejarlo aquí.